Primera instancia, como recetas nuestra señal, estoy junto a Verónica Landeta acá en los estudios principales de I99 en Guayaquil. ¿Cómo vas? Hola, mi querido Alberto, buenos días. Un saludo muy grande para ti. Me encanta verte después de algún tiempo y lo mismo a mi querida amiga Verónica. Le mando un enorme, enorme saludo, ¿no? Gracias, La gracias, señal, la Santiaguito. señal de ustedes es excelente. Muchas Excelente. gracias, ¿no? ¿Y qué tal si Sí. arrancamos precisamente este diálogo? ¿No? Santiago Maspón, vinculado pues por tradición familiar al mundo empresarial, ¿no? Vinculado al comercio de tantos productos, ¿no? En el exterior, acá en nuestro país. Y en fin, sería importante tener una perspectiva, ¿no? Una primera línea de comentario respecto a esta situación, ¿no? Social y política que se vive acá en nuestro Ecuador. Esto derivado, ¿no? De tantos y tantos problemas que tenemos, ¿no? Vienen elecciones en apenas 17 días, en apenas 12 días, ¿no? Vienen las elecciones de balotaje, las elecciones de segunda vuelta a Santiago, y hay mucha expectativa, ¿no? ¿Por dónde debería comenzar? ¿Quién precisamente gane esas elecciones en momentos en que también hay tanta división, tanta polarización y discrepancia entre los diversos actores políticos del país, Santiago? Bueno, Alberto, yo he estado siguiendo las cosas, bueno, nunca me he alejado de seguir la parte política y económica del país. Lo que siento es que hay un discurso ya muy trillado sobre este tema de la dolarización y la desdolarización, eh, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de mejorar el nivel de vida de los ecuatorianos, mantener por lo menos en algo la productividad de todo el sector productivo del país, valga la redundancia, eh, pero no hay camino hacia atrás. Nosotros no podemos desdolarizar. La economía está hoy por hoy fortalecida por la dolarización. Y esta forma de trillar este discurso para llevarlo al campo político todo el tiempo, lo que hace simplemente es lacerar las esperanzas de la gente y crear inestabilidad. Esa es mi opinión sobre este tema, Alberto. Claro, un tema bastante delicado, muy sensible, ¿no? Que incluso pues este fin de semana daba mucho que hablar allá en Puebla, en territorio mexicano, y que de alguna manera pues se va trasladando a toda Latinoamérica pues, y a gran parte del mundo, porque es un mensaje que de alguna manera tiene sus repercusiones porque son actores políticos importantes quienes precisamente estaban en aquella cita, en aquella reunión. Metiéndonos de lleno acá en nuestro país, ¿no? Más allá de ese tipo de anuncios que comparto, ¿no? Suena ya trillado repetir lo mismo y lo mismo, ¿no? Pero básicamente, ¿cuáles son las condiciones en las cuales debería más bien de generarse el debate político en estos momentos cruciales para el país? Yo creo, Alberto, que tú tienes que partir, en mi opinión, de varios ejes. Es decir, tú tienes que tener, primero, darle a tu pueblo seguridad, darle a tu pueblo salud, darle a tu pueblo educación, darle a tu pueblo infraestructura. En función de esas necesidades, Alberto, tú dictas una política económica. Dictas una política económica que va a obedecer a una gestión, ¿verdad? Pero basada siempre en fomentar la producción, en que las empresas aumenten la productividad, en la generación de empleo, en que los empresarios respeten la carga impositiva, siempre y en tanto y en cuanto se revierta en servicios para la comunidad. El tema para mí es sencillo. A estabilidad económica, mayor producción, generación de trabajo, seguridad para la gente, salud para la gente. Eso es lo importante. Lo que yo he venido dándome cuenta es que los gobiernos de turno y particularmente el actual, solo por guiarse en función de cifras macroeconómicas, nos dedicamos a querer cumplir o aparentar que estamos cumpliendo con los organismos internacionales. Y por otro lado estamos violentando y saqueando los derechos esenciales de las personas, como lo repetí hace un momento: seguridad, educación, son las cosas fundamentales en una sociedad. En el momento que eso prevalece, el país empieza a marchar. En el momento que usted
incentiva al sector productivo para que genere plazas de trabajo. Eso va a mantener al país sano, va a mantener al país con esperanza, con ganas. Mientras esas cosas no se den, mientras sigamos pensando que podemos dictar política económica en función de servir a la banca internacional o a los acreedores, mientras dictemos política económica en función de querer satisfacer una ideología trasnochada de izquierda, en ese momento el país no sale adelante. El Ecuador tiene futuro, Alberto. El Ecuador tiene con qué. Hay que simplemente hacerlo con responsabilidad. Elevar el discurso político. El discurso político en la actualidad es tremendamente pobre. Mire usted la gran lista de candidatos a presidenciales en las últimas elecciones. Nefasta. Usted ha vivido conmigo, Alberto, por muchos años en la política. Y usted me podrá a mí decir que el discurso político no tiene nada que ver con el discurso político de antes. Que inclusive se ha deteriorado tanto, ¿verdad?, que hoy por hoy tenemos mucha pobreza en lo que se recoge de parte de los candidatos, con honrosas excepciones, Alberto. Claro, por supuesto que sí. Son las 7:10. Verónica Landeta con otras inquietudes. Estamos hablando con Santiago Maspón a esta hora de la mañana. Vero. Santiago, un buen día, ¿cómo estás? Hola, Vero. Hola, un buen día. Sí, ¡Qué guapa! Ya que tú estás en el exterior, ¿cómo nos ven definitivamente desde afuera a un Ecuador que se ha catapultado de una u otra forma, pese a tener no gobiernos tan idóneos o tan de impartir definitivamente o de mejorar con los presupuestos que hemos tenido el tema de la parte social? Muy pocos lo hicieron. En ciertos tramos de su mandato también hay que destacar eso, pero después definitivamente siempre hemos caído en esa situación. ¿Cómo nos ven desde afuera a un Ecuador que nos hemos potenciado con el tema de las exportaciones? Si bien con nuestros recursos primarios, pero nos hemos potenciado en ese sentido. Vemos, por ejemplo, el camarón, que es una punta, al banano, que sigue siendo definitivamente también un fuerte, el mismo petróleo de una u otra forma, con sus castigos y todo, pues también nos ha ayudado a ingresar esos recursos que obviamente se necesita para poder hacer obras y para poder hacer lo otro, la parte social. Pero ¿cómo nos ven? ¿Cuál es el limitante? Y te pregunto esto porque hablamos siempre de las mismas cosas aquí, desde que tenemos la dolarización, de mantener la dolarización, desde que me acuerdo que queríamos entrar al TLC, de tener mayor producción, mayor crecimiento, mayor trabajo. Hablamos de lo mismo siempre, pero ya vemos que el mundo está cambiando y estamos yendo hacia otras cosas, hacia otro orden geopolítico. Por eso mi pregunta es, ¿cómo nos ven? ¿Dónde podemos subirnos? ¿En qué definitivamente podría despuntar el país? Verónica, yo creo que al país se lo ve como un país de enormes oportunidades, y es lo que Ecuador ha sido, un país de enormes oportunidades, pero lo que se percibe acá es básicamente, Verónica, un divorcio entre las necesidades imperiosas, o llamémoslos derechos que tiene un pueblo, con las políticas económicas dictadas por un gobierno. Existe un divorcio tremendo entre lo uno y lo otro. Vemos a gobernantes que aplauden su gestión de haber cumplido, de estar cumpliendo con organismos internacionales. Y por otro lado vemos que fallecen, que mueren, que hay muertes violentas, ¿verdad?, de gente que no tiene seguridad. Ahí hay un divorcio, ahí hay una fractura importantísima. Entonces, ante eso, lo que yo creo que se debe hacer es simplemente empezar a dictar políticas que fomenten la producción en el país, que le garanticen la seguridad a las personas, que le garanticen un mejor vivir. La percepción que hay afuera es de que el país está fuera de control. La percepción que hay afuera es de que el país, si bien tiene un potencial muy grande, inclusive en los productos de exportación, que no es el petróleo, como es el camarón, como es el atún, una serie de otras líneas de producción y de exportación, pero se siente que en el Ecuador hay una inseguridad sin precedentes, se siente una pobreza en el discurso político, se siente una falta de líderes, se siente una falta de propuestas claras. Es un país que se lo siente que va tremendamente a la deriva y encima tremendamente amenazado por el tema de la inseguridad. Esa es la percepción que a mí me arresta mucho la capacidad moral para poder endilgar a la cantidad de sinvergüenza que están manejando el Ecuador, porque estoy a distancia, pero eventualmente eso es lo que se percibe afuera. Ya, eso te iba a preguntar, ¿a qué crees que se debe eso?
¿Qué crees? ¿Por qué definitivamente pues tenemos ya, un tema es la percepción de la violencia, eso aquí también lo tenemos internamente, definitivamente, y están tratando de ver cómo solucionan ese tema. Pero ¿por qué nos ven con esa pobreza absoluta? ¿A qué se debe? ¿Cuál es esa, definitivamente, cuál ha sido ese detonante? Quizás la clase política, los partidos. ¿Quiénes son los protagonistas y responsables de ese deterioro? Porque recordemos, ¿no? Hace 20 años atrás habían otras situaciones y otras complejidades que enfrentar, pero parece que la clase política estaba un poco más dura y tenía quizás propuestas más firmes. ¿Qué es lo que pasa ahora? Verónica, dése cuenta de algo en los últimos, y nosotros somos contemporáneos, mi querida Verónica, dése cuenta usted en los últimos 20 años lo que ha venido pasando en el país. La corrupción que ha existido ya no ha estado solo únicamente en la clase política, Verónica. La corrupción ha entrado a todas las esferas del país. Ha caído sustancialmente la barra moral en el Ecuador. Principios, moral, dinero bien habido, hoy por hoy prácticamente no existe. Hoy por hoy ya no es un anhelo de nadie. La sociedad ecuatoriana en su gran mayoría se ha fragmentado, ha bajado la barra de todo aquello que son los valores y principios, como es, como le decía, el dinero bien habido, la honestidad, la probidad, el buen nombre. Eso ya no existe. En los últimos 20 años lo que ha habido es una angurrientería por el dinero y por las apariencias. Al fragmentarse la estructura moral de la sociedad nuestra, ya todo se vuelve un desastre, porque aquellos que podían ser líderes antes y dar un ejemplo, hoy ya no lo son. Hoy son prófugos o simplemente están presos. Al deteriorarse un país moralmente como se ha deteriorado el Ecuador, usted pierde todo, Verónica. Pierde todo. En el momento que un país pierde su base moral, se deteriora. Por eso el país aborta a todo este tipo de líderes, pseudo líderes nuevos que aspiran inclusive llegar a la presidencia del Ecuador. Es un deterioro. ¿Cómo rescatar eso, Verónica? Es muy difícil. Por eso yo ahora con el tiempo, con el pasar del tiempo, recuerdo palabras en algún momento de León Febres Cordero, que decía: el país se va para el carajo, el país se liquidó, el país no va más con el tema de Correa. Y estamos viendo ahora que el país se ha deteriorado sustancialmente. Pero en la parte importante, Verónica y Alberto, es el rompimiento de la moral, la erosión de los principios y los valores en el Ecuador han conducido a que sea un país hoy por hoy de improvisados, de malandrines que simplemente deterioran cada vez la imagen del país. Bueno, esperemos que definitivamente podamos fortalecer esa institucionalidad y esa gobernanza de la que tanto hablan los politólogos, expertos, y que a veces con sus argumentos o con sus opiniones quizás podríamos comenzar a construir algo, Alberto. Sí, por supuesto que sí. Oye, y finalmente, Santiago, pues en lo que tiene que ver con esas expectativas, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿no? Cuando hablamos de los temas políticos siempre quedan estos sabores amargos, ¿no? De ver que las cosas no marchan bien, pero en cambio hay tantos renglones de la producción, hay tanta apuesta que hace el inversionista ecuatoriano, esa búsqueda permanente de nuevos mercados, nuevos nichos que permiten también a nuestros productos irse posicionando, ¿no? Suena contradictorio, pero igual se siguen posicionando pues en las principales cadenas a nivel mundial, ¿no? Entonces ese es un tema también meritorio porque son esas empresas las que a su vez posibilitan el trabajo acá en el Ecuador. Es correcto, Alberto. El sector camaronero es un ejemplo, el sector bananero, todo lo que es el sector productivo del país ha mostrado tener pantalones y capacidad para seguir manteniendo competitividad dentro de lo que se pueda y al mismo tiempo la generación de plazas de trabajo. Vea, Alberto, esto al final es sencillo. Usted cuando tiene una economía estable, usted cuando tiene un sector productivo al que usted lo incentiva, cuando usted tiene generación de empleo, cuando usted tiene un gobierno que hace buen uso de la recaudación fiscal a los sectores productivos, eso se revierte, Alberto, eso se revierte en obras, en servicios y en garantizar los derechos que son y deben ser inclaudicables, ¿verdad? De la gente. Vuelvo a decir, en el momento que usted arranca
fomenta la producción, genera trabajo, mantiene las condiciones, revierte lo recaudado en obras, en seguridad y en educación para la gente, usted tiene estabilidad. En el momento que una de esas cosas se desbalancea, o abuso por el empresario, malversación de fondos y mal uso de las recaudaciones por parte del gobierno central, en ese momento quien sufre las consecuencias, mi querido Alberto, es el pueblo ecuatoriano. Claro. Es el ecuatoriano de a pie, es el que tiene puestas las esperanzas en ver cómo mejora y que simplemente ve cómo se la soscavan por otro lado. Claro que sí, es una sociedad saludable la que se puede alcanzar de esa manera. Yo le llamo a aquello, ¿no? Lograr ese pacto social, ¿no? Entre los actores de la sociedad, entre el empresario, los trabajadores, los gremios y los gobernantes. Santiago, un fuerte abrazo a la distancia, gracias por atendernos y por estas reflexiones que son tan oportunas en este momento que vive el país. Alberto, te mando un cariñoso saludo. Usted sabe cuánta historia tenemos nosotros, a la Verónica también, igual. A Eduardo, a todos, y te agradezco tremendamente la oportunidad, Alberto. Gracias. Un fuerte abrazo a la distancia, Santiago Maspón. Abrazo, chao, Vero. Chao. Chao, Santiago Maspón Febres Cordero, empresario, ¿no? Y alguien que sigue de cerca, por supuesto, cada uno de los temas de interés acá en nuestro país. Son las 7:20.